Que Dios les bendiga en esta hermosa hora, mis amados hermanos. Queremos decirles que para nosotros es una gran bendición y un favor poder compartir con ustedes en el día de hoy. Hoy estaremos en el programa Diálogo Pastoral y estaremos hablando de algunos puntos importantes de lo lindo como Dios habló a sus discípulos en un momento dado, en parte de la historia la cual Él tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Estaremos compartiendo con ustedes en el capítulo 24 del libro de Mateo. Esperamos en Dios que seamos de gran bendición para la vida individual de cada uno de ustedes. Antes de todo, vamos a hacer una pausa y queremos deleitarles con esta linda alabanza para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Yo no temeré, mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá. Vida y descanso encuentro en ti, como un escudo me cubres a mí. Confianza eterna, esperanza tú me das en medio de tormentas. Mi respuesta solo eres tú, eres tú.
Bueno, aquí estamos de regreso en el programa Diálogo Pastoral. Ya ustedes saben, amados hermanos, que Dios es un Dios bueno, su misericordia es para siempre y su bondad es sobre todas las cosas. Como veníamos diciéndoles, queremos compartir un poco del capítulo 24 del libro de Mateo. Y estaremos leyendo los primeros versículos de ese libro, ya que queremos desarrollarnos en ella para poder ser de bendición a la vida individual de cada uno de ustedes. Si usted está en su hogar, usted puede ir a la lectura juntamente con nosotros en el versículo 1 de ese capítulo. Y dice de la siguiente manera: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Eso era el templo de Jerusalén. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esas fueron las palabras de Jesús. En el versículo 3 sigue diciendo: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Él hablando a sus discípulos. Y luego él les sigue diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reino. Y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la cual Jesús les dijo a sus discípulos en un momento dado cuando él estaba saliendo del templo. Y esta meditación se divide en dos partes. La primera parte es que Jesús iba saliendo del templo de Jerusalén. ¿Y qué sucedió? Los discípulos tuvieron un interés, que ellos querían saber de cómo iban a ser ciertos acontecimientos, pero antes de eso, ellos le empezaron a mostrar al Señor, como dice la Escritura, que ellos le mostraron todos los edificios y el templo de Jerusalén. Nosotros sabemos, amados hermanos, que Jerusalén tiene el templo, la cual está situada en esa ciudad, es el lugar donde Salomón había construido el primer templo. Y nosotros sabemos que, según lo que nos enseña la Biblia en el libro de Crónicas, que Salomón construyó ese templo en ese lugar. Pasaron los años y acontecieron muchas cosas en la nación de Israel. La base la cual queremos utilizar en esta oportunidad, de que la maravilla del mundo actual era el templo de Jerusalén, porque para los judíos el templo es el lugar más sagrado que existe en esa región del mundo, la cual es en la ciudad de Jerusalén, y se encuentra el templo de ese lugar. Y para ellos era un lugar muy sagrado. Pero Jesús, en el momento que ellos le hicieron una pregunta a Jesús, Jesús les habla a ellos y les revela a ellos algo la cual ellos no lo iban a aceptar. Porque Jesús les dice a ellos: ¿y veis todo esto? Jesús le dice: no quedará piedra sobre piedra que no será derribada. Eso era una profecía la cual Jesús estaba enviándoles y dándoles a ellos a entender de los acontecimientos de parte del porvenir, del futuro de ese lugar o de esa nación, de que Jesús estaba enseñándoles que ese templo iba a ser destruido y no era aceptable por los discípulos. Ellos no lo iban a aceptar. ¿Por qué razón? Porque era el lugar más sagrado y más importante para ellos. Es por decir, si con nosotros vinieran y dijeran en este tiempo que van a destruir X ciudad, porque cada país tiene su gloria, y la gloria y el orgullo de cada país son sus modernas ciudades con sus edificios. Es lo mismo que pasó con ellos. Ellos salieron para enseñarle a Jesús lo moderno que estaba Israel en aquel entonces, la maravilla del mundo, la cual era su ciudad, sus edificios y su templo. Y Jesús les dijo a ellos: no va a quedar una piedra que se iba a mantener sobre otra piedra en ese lugar, porque ese lugar iba a ser destruido. Y eso fue una profecía que no era aceptable para los judíos, porque eso no era algo que ellos podían aceptar. Mas sin embargo, la profecía era cierta y era verdadera. ¿Y cuáles fueron los acontecimientos que sucedieron en el transcurso del tiempo?
el templo de Jerusalén era tan importante, que solamente Jesús podía hablar esas palabras. Es como estamos en nuestros tiempos, amados hermanos, y hay muchas situaciones que se presentan, se hablan muchas cosas, y Jesús y sus profecías eran verdaderas. Por eso la Biblia dice, y todas estas palabras son verdaderas y son fieles, y lo más precioso de esto, que son la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero después de que los discípulos, cuando salieron del templo, le hablaron a Jesús de eso, de lo que es el templo de Jerusalén, que era la maravilla de ese entonces, se fueron ellos al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar donde Jesús había utilizado para poder reunirse con sus discípulos y compartir con ellos algunos puntos y algunas cosas interesantes e importantes, las cuales él quería que ellos supieran. En ese lugar Jesús les manifestó a ellos muchas cosas del reino, y parte de esas cosas, la cual Jesús compartió con ellos, fue que Jesús les empezó a declarar y aclararle a los discípulos las interrogativas y las preguntas las cuales ellos tenían. Ellos tenían 3 preguntas que ellos querían darle a Jesús. Ellos le preguntaron: ¿cuándo tendrá lugar la destrucción de Jerusalén? Esa fue la primera pregunta. La segunda era: ¿qué señales habrán de su segunda venida? Y la tercera era: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Esas fueron las preguntas las cuales los discípulos le presentaron a Jesús. Y Jesús, muy sabio, sentado en el Monte de los Olivos, dice la Escritura, que Jesús tomó el tiempo y les aclaró a ellos, porque los que le preguntaron a él, ellos tenían interrogativas y querían saber la verdad de todas las cosas. Jesús estaba capacitado para poder revelarles a ellos el porvenir de todos los acontecimientos que iban a acontecer sobre la faz de la tierra. Y en medio de todo esto, los discípulos, cuando le preguntaron a Jesús en cuanto respecta a eso, Jesús les dice a ellos algo muy interesante. En primer lugar, Jesús viene y le dice a ellos: mirad que nadie os engañe. Y a esto es lo que queríamos llegar. Jesús en la profecía, él le fue bien claro, les habló de la destrucción del templo, y luego él les dice, después de eso, le dice: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué Jesús les empleó esa palabra? Porque Jesús viene y les dice: porque se levantarán falsos cristos, y muchos cristos vendrán en mi nombre, y muchos falsos cristos se iban a levantar. Ahora, Jesús estaba mostrándole a ellos, porque el mensaje en cuanto a esto se refiere, Jesús estaba hablándole a la nación de Israel, estaba hablándole a los que no habían creído en él. ¿Por qué? Porque acordémonos que la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron, él les dio la potestad para que ellos fuesen hechos hijos de Dios, que tuvieran el poder de poder ser llamados hijos de Dios. Pero los judíos en aquel entonces, ellos estaban esperando a un rey, no lo habían aceptado a él como el rey de Israel. Entonces, por eso Jesús les dice a ellos: mirad que nadie los engañe, porque vendrán falsos cristos. Ahora, a nosotros, si vinieran con nosotros a decirnos a nosotros, o a declararnos a nosotros que hay un Cristo que anda en X lugar, hablando de que él es el Cristo, en primer lugar, los que lo aceptamos a él no la vamos a creer, no se la vamos a creer. Pero los que no lo han aceptado, los que no lo conocen, los que no han vivido la experiencia, es más fácil para ellos creer de que ese es el Cristo. Y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos. Ahora, cuando Jesús les habla a ellos eso, Jesús tira una luz no solamente para que ellos entendieran que se iban a levantar falsos cristos, sino que a nosotros, quienes éramos los gentiles, a las personas que lo habíamos aceptado a él nos iba a tirar una luz y nos iba a hablar de que se iban a levantar falsos maestros y falsos profetas. Porque el problema de nosotros no son los falsos cristos, porque nosotros como creyentes no creeríamos que alguien nos hablara de otro Cristo, no creeríamos, no lo aceptaríamos de ninguna manera. Ellos sí lo aceptarían. ¿Quiénes son? Los que no lo han aceptado, los que no lo conocen. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de los falsos profetas y los falsos maestros, porque Jesús quería aclararle esas cosas a sus discípulos. Él quería que ellos supieran y que ellos entendieran la realidad de todas las cosas las cuales iban a estar sucediendo en aquellos entonces, porque el propósito de Cristo era que ellos pudieran recibir esa revelación. Viene Jesús y la Biblia dice en el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Está hablando de ellos. Luego Jesús les dice a ellos: oiréis de guerra y de rumores de guerra.
Luego Él les dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, cuando Jesús les dice a ellos: oiréis de guerra y de rumores de guerra, déjenme decirles que Jesús estaba hablándole a la nación de Israel. Él estaba hablando de problemas de la profecía, de la cual Él les había dicho cuando Él salió del templo. Acordémonos que Jesús les dice a ellos cuando salieron del templo y ellos le mostraron todas las maravillas. Jesús les dice: ustedes ven todo esto, no va a quedar una piedra sobre piedra que no será derribada. Luego, más adelante, viene Jesús y les dice: oiréis de guerra y rumores de guerra. En el único libro donde se justifica de que Jesús estaba hablando de Judá o estaba hablando de Jerusalén y de la invasión de ese lugar para la destrucción del templo, se encuentra en el libro de Lucas, porque Lucas es el que da la respuesta. Lucas dice en el capítulo 21, en el versículo 20, él dice: cuando miráis y veis a la ciudad de Judá rodeada por los ejércitos, sabéis que su fin está cerca. Él está hablando del fin del cumplimiento de esa profecía que él les había dicho. ¿Cuál profecía? La profecía que él estaba hablándoles de la destrucción del templo. Por eso en el año 70 después de Cristo entraron los romanos y destruyeron esa ciudad. Ellos destruyeron la ciudad y destruyeron el templo, que era la maravilla la cual ellos le habían enseñado a Jesús cuando ellos habían salido de ese lugar. No lo podían creer. Era el lugar más sagrado en Israel. Hasta el día de hoy es el lugar más sagrado para ellos. El segundo lugar más sagrado para ellos es el sepulcro de la casa de los hijos de los padres de los hijos de Israel. ¿En dónde está eso? Cuando Nehemías se presenta delante del rey, y el rey le pregunta a Nehemías en el capítulo 2: ¿por qué está triste tu rostro? Él le dice al rey: ¿cómo no va a estar triste si la casa, el sepulcro de la casa de mis padres lo han reducido a cenizas? Cuando él dice el sepulcro y habla de la casa de sus padres y la ciudad de Jerusalén, él se está refiriendo al segundo lugar más importante en la nación de Israel, la cuales son los sepulcros que Abraham compró en aquel entonces para poder enterrar a su muerta, quien era Sara. Entonces, cuando Abraham lo compró, ahí se cumple que Israel, el primer lugar legal que tuvo una jurisdicción legal con documentos legales para que Israel pudiera, o sea, para que Jacob pudiera enterrar a su muerto, era ese lugar. Y fue el lugar donde Dios le prometió a Abraham y le dijo: yo te voy a hacer a ti una gran nación, y donde usted va a heredar eso con su descendencia. Fue el primer lugar la cual él pudo obtener, la nación de Israel, para poder él tener en sus manos los documentos reales de esta situación. Y es interesante poder ver todos estos acontecimientos. Entonces, cuando entraron los romanos y destruyeron el lugar, el templo, lo reducieron a cenizas. La Biblia dice en el libro de San Juan que los judíos, antes de ellos juzgar a Jesús, ellos fueron donde los líderes políticos y le dijeron a ellos: este hombre es un blasfemia, porque este hombre, él dijo que él iba a destruir el templo de Jerusalén porque era la maravilla del mundo de aquellos entonces. Y luego él dice que en 3 días la iba a edificar, y ellos le dijeron a los gobernadores: eso es imposible. Si nosotros tardamos 46 años para la construcción de ese lugar, en el libro de San Juan capítulo 2, 46 años se tardó para la construcción de ese lugar, con la cual era el templo de Jerusalén, que fue reconstruido en el tiempo de Herodes el Grande. Cuando ellos lo reconstruyeron, en el año 70 fue destruido por los romanos. Y ahí es donde se cumplió la profecía. Hay muchas profecías en la Biblia, las cuales se han cumplido. Hay otras que no se han cumplido todavía. Y en este caso, cuando Jesús le dijo a ellos: lo que veis, todo esto será destruido, será derribado, y no va a quedar piedra sobre piedra. Significa que las profecías de Jesús eran profecías reales y eran profecías verdaderas. Luego Jesús le dice a ellos, versículo 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, que esto significa que el inicio de todo el sufrimiento de la humanidad, Jesús ya hablando desde un punto de vista generalizado, porque cuando Jesús le habló a los discípulos y les dijo a ellos: cuando oís de guerra y rumores de guerra,
Jesús dice, ¿sabéis que el tiempo está cerca? Él estaba hablando de la destrucción del templo, la cual él mismo les había dicho que ese lugar iba a ser destruido. Ahora, pero Jesús ahora se dirige a un punto internacional, que él viene en el versículo 17 y él dice, porque se levantarán naciones contra naciones. Habrán guerras, rumores de guerras. Y dice él, no se turbe porque es necesario que todas estas cosas sucedan. Es importante que todo esto suceda. ¿Por qué? Para que se cumple lo que la Escritura nos dice, lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Entonces Jesús dice, respondiendo a Jesús les dijo, que nadie nos engañe. Volvemos a la misma situación. Jesús quiere que los discípulos, y no solamente los discípulos, sino que también nosotros, los que vivimos en este tiempo, no seamos engañados. Las profecías se van a cumplir conforme a lo que viene de parte de Dios. Jesús dijo, todo lo que yo les he hablado, no lo he hablado por mi propia cuenta, sino lo que he escuchado del Padre. Por eso les he dicho a ustedes. Luego Jesús hablando, y él dice en el versículo 4, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y después dice, y a muchos se engañarán. Pero si seguimos leyendo más adelante, dice, aún si fuera posible, muchos de los escogidos. Está hablando de gente que fueron llamados para servirle a él, van a ser engañados. Pero ¿por qué iban a ser engañados? Iban a ser engañados no por los falsos profetas, no por el falso Cristo, sino por los falsos profetas. Y en ese tiempo estamos viviendo, amados hermanos, un tiempo muy difícil, un tiempo muy crítico, donde oímos tantas profecías, oímos tantas cosas, y la gente están satisfechas en oír lo que a ellos les parece bien, lo que a ellos les gusta. Y Dios quiere que el pueblo de Él y la gente escuche lo que Él quiere que se escuche. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros escuchemos? Él quiere que escuchemos la verdad. ¿Qué es lo que quiere oír la gente? La gente quiere oír, y yo no estoy en contra de nada de esto. La gente quiere oír de que van a ser prosperados, de que van a tener un carro del año, van a tener una buena casa, van a tener propiedades. Y esas son las cosas que la gente quiere oír. ¿Y qué es lo que Dios quiere que la gente escuche? Dios quiere que la gente escuche su palabra. Él quiere que la gente escuche su verdad, y la verdad está en su palabra. Por eso Jesús le dice al Padre, Señor, Padre, te pido, santifíquelos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y eso es el propósito de Dios, que nosotros creamos a su palabra, que creamos a los enviados que fueron enviados de parte de Él, para que nos hablen, nos digan las cosas que debemos de hacer, el camino que tenemos que corregir. Porque es lo menos que quiere escuchar la gente, corregir sus caminos. Todo el mundo quiere ser prosperado, todo el mundo quiere tener dinero, todo el mundo quiere tener el mejor carro, la mejor casa, todo el mundo quiere tener lo mejor, y en eso nos queremos mofar. Es lo que pasó con los discípulos. Ellos estaban mofando, ellos estaban engrandeciendo, estaban ellos enalteciendo ellos mismos por su ciudad, por su templo. Y Jesús les dijo a ellos, todo esto va a quedar bajo cenizas, todo esto va a quedar bajo escombros, no va a quedar nada en pie. Y esa fue la plática que Jesús tuvo con sus discípulos. Y Jesús quiere tener una plática con cada uno de nosotros. Él quiere tener una plática con usted. ¿Cuál es la plática que Él quiere tener con usted? Él quiere que usted escudriñe sus escrituras, escudriñe su palabra, para Él poder decirnos a nosotros las verdades de las cosas que vienen en el porvenir. Y eso es lo lindo, y eso es lo precioso de la palabra de Dios. Dios quiere enseñarnos todas las cosas. Pero luego Jesús les dice a ellos al final, en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Porque así será el principio de dolores. ¿Cuáles dolores? La Biblia nos habla, como hablamos anteriormente, en el versículo 6, oiréis de guerra. Por eso hemos visto la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto las guerras que han habido en el Medio Oriente. Hemos visto las guerras de Irán, guerras de Irak, guerras allá en Kuwait, en Palestina. Hemos visto tantas guerras que se han desatado. La Biblia dice, es necesario que todo esto acontezca, porque eso es el principio de dolores. Y esas eran las señales las cuales Jesús quería enseñarles a sus discípulos. Ahora, nosotros muchas veces queremos y andamos detrás de las señales. Por eso somos muchas veces propensos a ser engañados. Dios no quiere que nosotros andemos detrás de las señales. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos su palabra, que nosotros comprendamos qué es lo que Él tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Y esto es lo lindo y lo precioso
de este evangelio, la cual Dios nos ha dado, que nosotros podemos leerla y a través de ella podemos aprender lo importante de servir a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y qué bueno haber compartido con ustedes en esta linda y buena oportunidad, y esperamos en Dios que podamos regresar a compartir con ustedes. Muchas gracias.